Voy a llevarlo a cómo construir la vida en Jesús o nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Y si usted puede ver en la imagen de atrás, tenemos varias columnas. Y en los últimos días, si usted quiere verlo en internet, puede ver algunas de las columnas que usted tiene que construir para tener una fe fuerte, una fe que pase y que vaya más allá de los tiempos y tenga una fe resistente. Y hoy vamos a hablar de un principio importante y luego voy a intentar explicar qué es lo que piensa Dios de la iglesia y cómo estar en la iglesia es le da uno de los beneficios que ustedes que quizás no conocemos, y creo que va a ser de gran ayuda el día de hoy. Entonces vaya conmigo a sus notas y vaya a ese principio bíblico. Y uno de los principios bíblicos que decía que vamos a hablar es que Jesucristo es la base para tener una fe resistente a el odio. Un título un poco fuerte para algunos, pero es una realidad. Ya vamos a demostrar cómo es resistente a esa fe o es resistente a ese odio. Entonces anótelo allí: Jesucristo es la base para tener una fe resistente a el odio. La semana pasada dijimos que Jesucristo es la base para tener una fe resistente al temor, al tiempo, y hemos hablado de varias cosas. Entonces vaya conmigo Juan capítulo 17 versículo 14, y en sus notas, si no tiene notas, simplemente puede alzar la mano y alguno de los sugieres lo alcanzará las notas. En el versículo 14, en el capítulo 17 del libro de Juan, el Señor habla acerca de la iglesia y habla de cómo la iglesia es y cómo se comporta, y quizás fueron las últimas palabras que el Señor habló acerca de la iglesia, y esto es lo que se llama la despedida, la última oración. Y Él habla en cosas supremamente importantes, pero una de las cosas que nos dice es esta, el versículo 14: les he dado tu palabra. ¿Qué les dio? No se escucha. ¿Qué les dio? Su palabra. Y escucha lo que dice a continuación, que es fuerte: y el mundo los odia. Y quiero que circule esa pequeña frase: el mundo los odia. Y ahora que nosotros estamos enfrentando en nuestra fe y estamos trabajando y estamos conociendo a Cristo y caminando con Él, nos encontramos frente a algo completamente diferente a lo que el mundo piensa. El mundo piensa y cree en el divorcio, nosotros no. El mundo cree en el irrespeto a los padres y nosotros no. El mundo cree en una agenda que quiere dañar la identidad del ser humano, su sexualidad. Nosotros no, nosotros creemos en la familia. Entonces, ahora que usted comienza a caminar con Dios, con Jesús, en este proyecto de vida nuevo que usted tiene con Él, y donde usted lo comienza a conocer como Salvador, usted se vuelve un enemigo del mundo. Ahora, ese enemigo del mundo tiene una razón de ser. El mundo va en contravía de Dios. Nosotros vamos hacia Dios y el mundo viene en contravía. Y comenzamos a experimentar una fuerza, comenzamos a experimentar algo que se llama o es opuesto al amor, y es el odio. Y si usted puede mirar alrededor cómo son las familias el día de hoy, el mundo es cada vez más egoísta, el mundo es cada vez está deteriorándose cada vez más, las familias, el mundo está solo, las personas ya no están juntas, ya el mundo está cayendo o la gran cantidad de la población cae en vicios, y el mundo se va deteriorando. Tenemos más tecnología, tenemos más salud, tenemos más finanzas, tenemos los mejores hospitales. Nunca antes habíamos tenido tanta salud, nunca antes habíamos tenido tantas maneras de comunicarnos con nuestros seres queridos, el celular, pero estamos completamente solos. Y cuando las personas vienen a la iglesia, y eso nos pasa mucho en el curso A1 que vamos a dar y que yo personalmente doy la próxima semana o daré la próxima semana, nos damos cuenta de que la gente tiene un común denominador de nuestra iglesia, y ellos dicen: me siento en familia. Cuando llegué me sentí en familia. Pero yo quiero desglosar eso porque yo pensé que era así, pero creo que no es tan verdad. La gente experimenta familia, pero realmente lo que está experimentando es amor. Están experimentando amor. Repita conmigo: amor. Ahora, la razón por la cual están experimentando amor con tanta fuerza es porque el ser humano no está buscando una institución, el ser humano no está buscando un partido político, no está buscando una carrera, está buscando amor, está buscando una familia. Y la manera de entenderlo es a través de ver la familia de Dios.
Y eso es lo que pasa en este momento y lo que estamos viviendo. Ahora, note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. La razón por la cual el mundo no los amará, no seguirá y no los recibirá es por esto, porque ellos no pertenecen al mundo, a nosotros, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Quiero que diga conmigo: Jesús no pertenece a este mundo. Es algo totalmente limpio, es algo totalmente sincero de parte de Dios. Estas son sus palabras. De hecho, vuelvo y digo, estas son las últimas palabras. Podríamos decir que son las palabras más importantes. Podríamos decir que si fueran palabras más de antes del tiempo, quizás él se hubiera arrepentido, pero no se ha arrepentido. Estas palabras las dijo en el último momento. Dijo: el mundo los va a aborrecer. Ahora vaya al versículo 15 conmigo. Y mire lo que dice, y uno pensaría en medio de las circunstancias: Señor, sácame entonces de este mundo. Si no somos, ¿por qué no nos sacas de la iglesia? ¿O por qué no nos pones en otra parte? Y escuche lo que dice a continuación. Dice: no te pido, estas son el ruego de nuestro Señor. Dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Sino que los protejas del maligno. Y quiero que circulen las palabras: sino que los protejas del maligno. Y quiero llevarlo a este pensamiento esta mañana. La iglesia es el lugar donde hay una fuente de amor diferente a todos los demás. La Biblia nos cuenta de que la palabra amor tiene 3 significados en la Biblia. Cuando usted lea la palabra amor, usted puede estar leyendo alguno de esos 3 significados. Y el primer amor se llama eros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eros. Y eros significa el amor que me hace ver a una mujer, el amor que yo tengo por mi esposa, el amor que me enamora, el amor que yo tengo y que disfruto con ella, y de hombre a mujer, y es un amor diferente. Y ese no es el amor que encontramos en la iglesia. Ese amor lo encontramos en la calle, ese amor lo encontramos en nuestros sitios de trabajo cuando nos hemos enamorado, o lo encontramos en nuestra casa, en el lecho de nuestro hogar. El siguiente significado del amor es el amor filial. Repita conmigo: filial. Y ese amor filial o ese amor de familia lo encontramos en el hogar, lo encontramos también en los amigos. Y usted ya lo ha experimentado. Y por eso es que cuando usted viene a la iglesia, usted piensa que recibe amor filial. Y puede que lo reciba, pero realmente lo que está recibiendo es amor, un amor diferente. Ahora, el tercero y el que más nos interesa para el día de hoy es el amor ágape. ¿Cómo se llama? Ágape. Más fuerte. ¿Cómo se llama? Okay. Y el amor ágape es un amor que solo viene de Dios y que usted no lo experimenta en ninguna otra parte. Usted no lo puede comprar en Asda, no lo puede pedir en Amazonas, no lo puede comprar en Argos. Usted no lo compra en el supermercado. Es un amor totalmente diferente. Y ese es el amor que usted está experimentando aquí. Y es el amor que usted experimentó el día que llegó. Ahora, a algunos de ustedes se les parece o se nos parece en un momento al amor de la familia, y ahí es donde creamos un conflicto grande, porque cuando nosotros hemos tenido una familia, por ejemplo, difícil, y venimos a la iglesia, comenzamos a tener problemas, quizás, por ejemplo, con el papá, comenzamos a tener problemas con el pastor o con la autoridad. Si tuvimos problemas con mamá, tenemos problemas con las mujeres. Si tenemos problemas con los hermanos, entonces todo eso se pasa dentro de la iglesia debido a que no es un amor ágape el que estamos entendiendo, sino un amor que es un amor diferente, el amor filial. Entonces, hoy quiero hablar que la iglesia es el lugar donde usted encuentra ese amor ágape, y es un amor totalmente diferente, y este amor es el fundamento de su fe. Este es el amor que Cristo nos ofrece. Cristo dice: ven a mí, y no está esperando que a usted le guste. Ven a mí, no lo siente simplemente como un hermano, sino que ven a mí y lo siente como Dios Padre. Ese es el amor que está usted recibiendo el día de hoy, y yo quiero que usted aprenda a recibirlo y qué significa, para que en su mente no se le mezcle y usted pueda fundamentar su fe. Ahora, una de las razones por las cuales la iglesia no funciona en muchos aspectos, en muchos lugares del mundo, es porque no experimentan este amor ágape, sino que están experimentando el amor filial. Yo quiero que vayamos a Mateo 24:12, y voy a darle otra perspectiva acerca de la iglesia y acerca de cómo tener una fe resistente al odio. Entonces podríamos decir que venir a la iglesia, o que la iglesia, muchas veces lo veo así, es como un oasis en medio de un desierto que no ama, en medio de un desierto totalmente seco, y cuando venimos bebemos el amor de Dios, y por eso pasan tantas cosas. Y el mismo Señor Jesucristo da una profecía. Para los que son nuevos, profecía es decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Y
Jesús ha dicho muchas cosas de las que había a pasar en el futuro, iban a pasar, y utilizó muchas personas para decir esas cosas que iban a pasar. Pero en este caso, sus mismas palabras son mucho más importantes, por decir algo, o nos dan más veracidad de que lo que va a pasar definitivamente es importante. Mateo 24:12, déjeme, yo lo llevo a esa palabra. Y dice, debido a que habrá mucha maldad. ¿Cuánta maldad? Mucha maldad. El amor de la gente desaparecerá. En otra versión dice, el amor se irá enfriando. En otra versión dice que el amor de muchos se irá bajando, se irá como desapareciendo, desvaneciendo. Y yo quiero que usted piense en este versículo en este momento. Y estamos hablando de que el amor de muchos, creo fervientemente que este versículo no está hablando de la gente alrededor, está hablando de la iglesia. ¿Sí? Yo lo pondría de esta manera, no quiero que lo cambie, pero debido a que habrá mucha maldad, el amor de la iglesia se irá desapareciendo, se irá enfriando. Yo quiero que esto nos toque a usted y a mí. Y le voy a contar por qué creo que es así. Primero que todo, cuando dice mucha maldad, habla acerca de la falta de amor, habla acerca de la falta de ágape, habla acerca de la falta de obediencia y de fervor a la palabra de Dios. Y el mundo entero está frío. Eso no es una nueva verdad. El mundo está frío. El mundo está frío en este momento, está enfriado totalmente. Por eso es que venimos, y por eso es que cuando venimos a la iglesia decimos, wow, estoy recibiendo una vida nueva. Estoy recibiendo algo que yo no tengo en mi casa. Esto que estamos viendo aquí en este momento, donde usted tiene una persona alrededor y donde nos quedamos a comer, y donde hoy comenzamos a las 7:30 de la mañana, se abrieron las puertas y las cerraremos a las 8:30 de la noche. Denle un aplauso por favor al Señor por eso. Es maravilloso. Pero dice que llegará un momento donde donde se enfriará. Y yo creo que estos momentos son para los últimos tiempos. Es decir, el termómetro del mundo es la iglesia. Entonces quiero que piensen esto. Nuestro amor, si dentro de nosotros perdemos la perspectiva de lo que es este amor ágape, y la gente y las iglesias van a perder la fuerza que van a tener, van a dejar de hacer la labor que tienen que hacer entre todos. Y voy a explicar esas labores en un minuto. Entonces quiero que piense, si nuestra iglesia, si perdemos, si no entendemos lo que Dios ha hecho, entonces el amor se va a enfriar. Y se lo pongo desde esa perspectiva. La vida cristiana, todo se soluciona. Un abuso, una pelea, un desencanto, una situación, un problema de depresión, todo se sana de dos maneras. Recibo el amor de Dios y doy el amor de Dios. Recibo el amor de Dios y doy el amor de Dios. Esa es la solución. Si usted me quiere preguntar, pastor, ¿cómo se solucionan las cosas en la vida cristiana? Haga estas dos cosas. Reciba el amor de Dios. Lo abusaron, reciba el amor de Dios y Dios va a sanar. Tiene que dar a alguien y no es capaz de dar amor en su casa, dé el amor de Dios. Entonces, un hombre decía, pastor, mi problema es que no amo a Dios. ¿Sí? Escucha esto. Mi problema es que no amo a Dios. Y la respuesta es totalmente equivocada. ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted no entiende el amor de Dios. El problema no es que usted no ame a Dios. El problema es que no entendemos el amor de Dios y la magnificencia del amor de Dios en nuestra vida. Por eso es que nosotros estamos mucho tiempo intentando intentando estar con Dios, pero como no entendemos todo lo que Él nos ha dado, no logramos disfrutarlo y no logramos ser transformados. Y por eso yo quiero presentar hoy qué significa la iglesia para Dios. ¿Qué significa esto? Para que usted comprenda qué es la iglesia y cuál es el plan que Dios tiene para usted y para mí. Entonces quiero llevarlo rápidamente a unas verdades acerca de la iglesia. Y quiero llevarlo a la primer verdad. Anótelo allí. La primer verdad acerca de la iglesia. Y la primera verdad acerca de la iglesia es que la iglesia es el propósito de Dios en la tierra. Quiero que lo anote allí. La iglesia es el propósito de Dios en la tierra. Y algunos de ustedes hoy van a cambiar de mentalidad frente a quién es Dios en sus vidas y en el lugar donde están. ¿Sí? La iglesia es el propósito de Dios en la tierra. Miren, la iglesia no es parte de la vida. Esto que usted ahora está diciendo en la vida de iglesia no es parte de su vida, es algo que usted tenga que combinar con su familia, con su trabajo. No. Este es el plan de Dios, es el propósito de Dios para la tierra. Si usted se pregunta, ¿por qué Dios está en esta tierra? ¿Cuál es la razón? Le voy a dar la razón. No está por los niños pobres, no está porque tengamos muchas necesidades,
No está por las huérfanas, no está por aquellos que son viudas. Jesús está en esta tierra principalmente por la iglesia. ¿Qué ama Dios en este mundo? Su iglesia. ¿Qué es lo que anhela Dios? La presencia de Dios. ¿Para qué está en la iglesia, en el mundo? Para la iglesia. No hay otra cosa más. Mire, le voy a decir dos cosas importantes. Dios solamente ha hecho dos organizaciones en el mundo, dos grupos. Ha hecho dos cosas en el mundo que son básicas. Mire, Dios no hizo los hospitales, que lo necesitábamos aparentemente. Dios no hizo los equipos de fútbol. Dios no hizo estadios. Dios no mandó a crear ejércitos. Dios no mandó a crear alcaldías, cónsuls. Dios no mandó a crear clínicas psiquiátricas. Dios no mandó a crear colegios. Dios no es el inventor de los jardines escolares. Dios no es el inventor de las universidades. ¿Saben qué fueron las únicas dos cosas que Dios creó? La familia y la iglesia. Anótelo. Dios lo único que ha creado, la familia y la iglesia. La familia la hizo en Génesis y hoy es lo más importante que hay. Miren, nada cambiará la familia. Pasarán los ejércitos, pasarán los reinos, vendrán nuevas ideas, saldrá la inteligencia artificial y no podrán contra la familia. Saldrán las nuevas carreras. Hoy nos están quitando toda la familia, la están desconfigurando, la familia de Dios, y no les trabaja. A una familia le han dado dos papás, hay gente que tiene dos mamás, hay gente que tiene un abuelo, que tiene esto, y la familia sigue trabajando bien solamente con papá, mamá e hijos. No hay otra manera. Y el resto se tienen que acomodar, y en esa acomodada quedan mal las familias. Entonces, lo único que Dios ha hecho, lo primero que Dios hizo fue la familia. Y hasta el día de hoy sirve. Está tested and proved. Tiene todo lo que tiene que tener y sigue dando el mismo efecto cuando lo hacen bien, y cuando no lo hacen bien daña todo lo demás. Pero la segunda cosa que Dios construyó en el mundo es la iglesia. Y quiero que lo piensen. Dios no construyó otra cosa. De hecho dice: yo construiré mi iglesia. Vaya conmigo a Mateo 16:18. Hay gente que piensa, mire, Jesús vino a construir una religión, a construir un todo sistema de pensamiento diferente, marxista. Jesús vino a crear el comunismo, a crear una tendencia. No, Jesús vino a construir una iglesia. Mire lo que dice Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Quiero que circulen las palabras. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y quiero que se detenga a pensar, ¿qué fue lo que Dios hizo? Y busque NASA, y busque una aplicación como Twitter. Si Dios dijo, bueno, Dios, ¿por qué no inventaste el WhatsApp, que es tan bueno y nos comunica a todos? Dios, pero ¿por qué no inventaste otras cosas? Y hay unos que dicen que Dios inventó aquellas cosas que no se deben ver en su teléfono, ¿no? Algunas aplicaciones, empieza por T. Hay otros que dicen, Dios, ¿por qué no inventaste Facebook? ¿O por qué no inventaste la cura contra esto? ¿Por qué no inventaste un centro de investigaciones? Porque ninguna de esas cosas es el propósito de Dios. Lo único en esta tierra que es el propósito de Dios es su iglesia. Y Él dijo, vine a construir una iglesia. Quiero que piense, y usted aunque lo intente quitar y pueda poner ahí, vine a construir mi equipo de fútbol, vine a construir aquí mi equipo de fans, vine a construir aquí mi empresa, viene a construir mi trabajo, viene a construir una carrera, viene a mirar a ver cómo les enseño a vivir. No. Ninguno de esos es. El propósito de Dios sobre la tierra es la iglesia. Quiero que se detenga a pensar, nada más. Pastor, ¿por qué está Dios en esta tierra? Por su iglesia. Uy, pastor, está siendo exagerado. No estoy siendo exagerado. Tiene que mirar la escritura. Pastor, ¿por qué todas las cosas, la fuerza, por qué los milagros, por qué Dios dice que la tierra cubre su plenitud? Por una iglesia, no tiene otra razón. Dele un aplauso, Señor, por favor. Mire, voy a decir algo mucho más fuerte y categórico. La iglesia es el propósito para la existencia de la tierra. Vuelvo a decirlo, escúchame bien lo que voy a decir. La iglesia no es, el Señor hizo en la iglesia para estar en la tierra, no. El Señor hizo en la tierra, el mundo entero para la iglesia. Y ese es el propósito de Adán y de Eva. Solo que ellos pecaron. Por eso se dañó el propósito de Dios. Y por eso Dios lo enmenda a través de ¿quién? A través de Jesús. ¿Pero cómo? A través de su iglesia. Esa es la manera como lo hace. Entonces lo voy a llevar a la segunda verdad. La primera verdad entonces es que el propósito, la iglesia es el propósito de Dios en la tierra. La segunda verdad es que la iglesia es lo más valioso que existe en el mundo.
La iglesia es lo más valioso que existe en el mundo. Y no estamos hablando solamente de esto. A veces nosotros tenemos en la mente que como viene empacado, lo dicen, aquello que viene empacado en una cosa pequeña, pues no es muy grande. Y quiero decirle, Jesús nació en un ¿qué? Potrero. ¿Lo recuerdan o no? Pero es el rey del mundo. Contrario a la mente humana, que nacen en apartamentos y en lugares lujosos, palacios, pero no somos nada. Jesús quiere y siempre pone las cosas de esa manera para que usted no sea deslumbrado por la gloria de ellas, sino que usted sea deslumbrado por la gloria de Jesús. Amén. Dele un aplauso, por favor. Entonces, la próxima vez no juzgue el libro por la carátula, porque con Dios no funciona. Dios no ve la carátula. Le dijo a Samuel: yo no veo lo que ustedes seres humanos ven, yo veo el corazón. Y por eso es que la gran mayoría de nosotros caemos mal y malinterpretamos las cosas que Dios tiene y nos llevamos grandes sorpresas. Entonces quiero llevarlo a este punto. La iglesia es lo más valioso que existe. Y vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 20 versículo 28. Lo más caro que existe no es un carro, no es una tienda, no es una empresa, no es un país, no es la cartera, no es el ejército de los Estados Unidos, no es toda la exportación de China. Lo más caro y lo más valioso que existe es la iglesia. Y usted tiene que dejar que esto entre en su mente. Señor, soy parte de lo más valioso que hay en la tierra. Vaya conmigo a lo que dice entonces el versículo 28. Por lo tanto, este es Dios hablándole a sus pastores y a su gente y a los que cuidan su iglesia. Dice: cuídense y cuiden el rebaño. ¿Cuiden qué? El rebaño. Quiero que circule esas palabras y coloque iglesia. Cuide la iglesia. Dice: pues deben pastorear la iglesia que Él compró con su sangre. Que Él compró con su sangre. Quiero que circule las palabras: la iglesia que Él compró con su sangre. El Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidar esa iglesia. Entonces quiero que circule esas palabras y voy a darle un golpe a un concepto que hay mucho, mire, que es muy común y que está mal interpretado. Y escúcheme lo que le voy a decir. Bien, no quiero que lo malentienda. Jesús no murió por la gente. Jesús murió por su iglesia. Pastor, toda la vida me he dicho que Jesús murió por los pecadores. Sí, pero déjeme, yo le trato de explicar. Jesús no murió por alguien que no quiere recibirlo. Jesús murió para hacer una iglesia. ¿Por qué Jesús murió para una iglesia y no por todo el mundo? Porque Él murió para que todo el mundo lo recibiera, pero no todo el mundo lo va a recibir. Lo que quiere decir que la salvación para ellos no vale nada. Entonces, bajo este concepto, Jesús no muere por todo el mundo, Jesús muere por la iglesia. Y la sangre de Jesús es la que paga ese precio. La sangre de nuestro Dios paga ese precio. Entonces quiero que piense, estamos ante el lugar, ante la organización, ante el grupo más caro y más valioso que existe en el mismo mundo. Vaya conmigo a Efesios 5:25, usted lo tiene allí. Y voy a leer la última parte del versículo. Y él está hablando, y es Pablo enseñando a la iglesia. Dice: maridos, eso significa ame cada uno a su mujer, a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Eso no está en sus notas, pero está aquí. Tal como Cristo amó a ¿quién? No se escucha. Tal como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. A la iglesia. Escuche, el hombre debe de amar a la mujer, a su esposa, tal como como Cristo amó a su iglesia. Y escuche lo que dice en la última parte: pues se entregó su vida por ella. Quiero que piensen esto. Jesús no muere por otra persona, Jesús muere por su iglesia. Es lo más valioso que hay sobre la tierra. Imagínense lo que le está diciendo en este momento. Tradúzcalo a su vida. Dios le está diciendo: tú eres lo más valioso que hay en la tierra. Si otro no me acepta, no me importa, porque vine a morir por ti. También trae un dolor, porque aquellos que no aceptan dicen: bueno, pues si Jesús no murió por mí, o Jesús murió por mí pero yo no lo acepto, vamos a tener pérdidas en nuestra familia. Pero quiero llevarlo. La iglesia es lo más costoso que hay. El precio más alto que alguna vez se pagó por algo fue por Él. Por eso Jesús no murió por usted, murió por una iglesia. Jesús
muere por el creyente que es miembro de la iglesia, no por otra persona. Y eso nos da una enseñanza a nosotros tremenda. Entonces, si no soy miembro de la iglesia, ¿quiere decir que Dios no murió por mí? Bueno, lo parafraseo para que no quede ningún error. Murió por usted, pero como usted no lo acepta, entonces es lo mismo que si no hubiera muerto por usted. Porque la iglesia es lo más caro que hay. Y es un grupo pequeño comparado con todo lo que hay, lo que es su iglesia. La pregunta ¿es usted su iglesia? Ahora quiero que sepa esto y necesito que haga un énfasis, hacer un énfasis tremendo. No todo el mundo que viene a la iglesia es iglesia. ¿Estamos? Hay algunos de ustedes que están explorando la fe. Hay algunos de ustedes que vienen obligados. Hay algunos de ustedes que dicen, voy porque yo soy iglesia, porque experimentan a Cristo en sus vidas. Pero esa respuesta solamente la tiene que dar usted y Dios. Pero ciertamente no todo el que está en la iglesia es iglesia. Amén. Lo llevo entonces a la siguiente verdad acerca de la iglesia. La iglesia es el único lugar que refleja el cielo en la tierra. Escuche, wow, qué pensamiento es este tan grande. La iglesia es el único lugar que es un reflejo del cielo en la tierra. Usted no encontrará otro lugar que usted experimente el cielo en la tierra sino la iglesia. Miren, yo solía pensar, y quizás lo puedo animar a pensar en esto. Yo solía pensar que el momento más bonito, un lugar parecido, ¿cómo será el cielo? ¿No? Algunos se imaginan que es aquello que han dicho las películas de niños donde hay un hombre saltando en las nubes y toda esa cuestión, y eso está lejos de la realidad. Pero quiero llevarlo a ¿qué se parece? Yo pensaba y meditaba, ¿a qué se parece la iglesia? ¿A qué se parece el cielo? Quiero decirle esto. Una vez fuimos a Israel y vine tan feliz de Israel en medio de una peregrinación y dije, esto es lo más parecido. Y déjeme se lo pongo de esta manera. Estábamos en hermanos, estábamos en un grupo literalmente dedicado solamente a buscar de Dios y estábamos experimentando la alegría del Espíritu Santo. Y yo en mi mente pequeña dije, esto es lo más parecido al cielo que hay. Y realmente se parecía, había un buen ambiente, había todo y estábamos en pos de buscar a Dios. Pero ahora pienso y digo, no, me estoy equivocando. Yo lo que vi fue la iglesia en acción. La iglesia es el único lugar donde el cielo y la tierra se unen. Los hospitales no unen al cielo y la tierra, unen el cementerio y la tierra. Los colegios no unen el cielo y la tierra, unen el conocimiento y la tierra. Los gobiernos no unen el control y la tierra. Lo único que une al cielo y a la tierra es la iglesia. En otras palabras, se menciona que la iglesia es la embajada de Dios. Mire, quiero que piensen en la embajada. Cuando usted va a una embajada en otro país, por ejemplo, viene aquí a la embajada de los Estados Unidos, es considerado esos 400, esos 1500, esos 5000 metros cuadrados o cuanto sea, considerado considerado terreno americano. Ahora quiero que piensen esto. La iglesia es la embajada de Dios en el cielo, en la tierra. El único lugar donde se hace la voluntad de Dios en la tierra es en la iglesia. Usted nunca va a encontrar en su trabajo a su jefe diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad, que hoy vendamos tanto y que hoy podamos hacer y extender el reino y mirar cómo se me salva un empleado y mirar cómo sale el otro de la depresión. Hay jefes que podrán hacerlo, pero ese no es el contexto de todos los jefes, o esa no es la razón de todos los jefes. Entonces, ¿cuál es ese lugar en la tierra? Y quiero que vaya conmigo a la iglesia. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. En esta paráfrasis, y escuche lo que dice: ustedes deben orar así. ¿Quiénes? Quiero que circule las palabras ustedes y quiero que coloque la palabra iglesia. La iglesia debe orar así. Mire, le voy a hablar el contexto de esta conversación que se llama la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el mismo Señor Jesucristo está hablando con los discípulos, con sus discípulos. Y ellos, los discípulos, son la iglesia. Los demás no eran iglesia, eran los discípulos la iglesia. Y les está diciendo, ustedes discípulos, ustedes que me siguen, Juan, Pedro, todos los que están allí, ustedes deben de orar así. Y escuche lo que les dice, y usted ya lo conoce, pero lo voy a repetir. Padre nuestro que está en el cielo. ¿Cómo?
quiero que circule la palabra Padre nuestros. La única institución que le puede decir a Dios Padre es la iglesia. Usted abre un seguro y abre un seguro de vida, un seguro contra accidentes, y hay una cláusula que dice actos de Dios. Todos le llaman Dios. Dios es el término genérico para alguien que cumple todas las características de Dios, pero no es Dios. Nadie le puede decir Padre. En el ejército llegan y dicen por Dios y por la patria, pero no están hablando de Padre, porque todos ellos son pensamientos. Sin ninguno de ellos tiene la relación. La única que puede tener la relación es la iglesia. Entonces quiero que circule la palabra Padre que estás en el cielo. Y quiero que vaya conmigo ahora al versículo 10 y escuche lo que va a pasar, lo que va a decir. Venga tu reino. Les dijo, ustedes, solamente ustedes pueden decir venga tu reino. Ahora, quiero que me entienda esto. Todo el mundo puede decir venga tu reino. Los religiosos dicen venga tu reino. Aquellos que han aprendido desde pequeño, usted le dice a un niño, repite conmigo, venga tu reino, y el niño le dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero eso son palabras vanas, porque no es todavía su padre. Pero note que le dice a su iglesia, ustedes pueden decir que se haga, y deben de decir que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El único lugar sobre esta tierra donde se hace la voluntad de Dios, o se debería hacer, o donde se intenta hacer la voluntad de Dios, es en la iglesia. Piénselo, es el único lugar. Por eso usted y yo estamos continuamente diciendo, Señor, por favor, hazlo a tu manera, hazlo a tu manera. De hecho, ser hijo de Dios es decirle, papá, hazlo a tu manera. Si no, no se puede ser hijo de Dios. No se puede ser hijo de Dios, no se puede ser iglesia sin decirle a Dios, haz tu voluntad en mi vida. Y muchos tenemos un problema con eso porque queremos nuestra voluntad, mas no la voluntad de Dios. Pero si el único lugar en el mundo donde hay un reflejo del cielo en la tierra es la iglesia. Dele un aplauso, Señor, por favor. Lo llevo a la siguiente verdad, anótela. La siguiente verdad es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Repita conmigo, el cuerpo, más fuerte, el cuerpo de Cristo. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 12:2. Y voy a explicar esto para que lo entendamos todos y saber dónde estamos. Miren, para algunos de los que están aquí vinieron porque sus papás los trajeron. Otros de los vinieron porque necesitan un club social el fin de semana. Otros han venido hasta, miren, un lugar donde comer, un lugar chévere o un lugar comunitario de aquellos que hablamos español. Pero estamos lejos de entender qué estamos haciendo. Y estamos en el cuerpo de Cristo. Y le voy a explicar qué es el cuerpo de Cristo, pero vaya conmigo al versículo 12. Dice, la iglesia de Cristo, ¿la iglesia de quién? De Cristo. Es como el cuerpo humano. Ahora quiero que circulen las palabras, es como el cuerpo humano. Usted cuando entra a caminar con el Señor, cuando comienza su vida cristiana, es parte de un cuerpo. Y no es parte de una organización, sino de un cuerpo. Y voy a explicar esto. Regáleme su atención. Mire, Dios, la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como tal. Dios se encarnó en Jesús y Jesús fue levantado y fue llevado y ahora está a la diestra de Dios Padre. Pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo de ese espíritu es la iglesia. La iglesia son las manos, los pies. Toda la expresión de Dios en la tierra es a través de su iglesia. Por eso la iglesia fue el que inventó los hospitales. Por eso la iglesia abolió parte de la esclavitud. Por eso la iglesia comenzaron con los orfanatos. Por eso la iglesia fue la respuesta en todos los aspectos para la vida del día a día de los creyentes. Entonces, en la iglesia es el cuerpo, es la expresión. Usted en este momento está en esa expresión de Dios. Dios expresa su voluntad a través de la iglesia. No la expresa a través de nadie más. No la expresa a través de Mighty, de la empresa de limpieza. No la expresa a través de la policía. No, porque ninguno de ellos quieren decir, Dios, haz tu voluntad aquí en la tierra como la hace en el cielo. Solamente la iglesia. Por eso la iglesia es parte de un cuerpo. Y quiero decirle esto, usted puede ser una uña, puede ser un dedo, puede ser una oreja, puede ser una mano, puede ser un ojo, puede ser un pie. Dios lo ve así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay gente que piensa que puede caminar con Dios sin ser su cuerpo. Es como si le cortaran el dedo meñique y lo tiraran por allá y dice, mira, yo soy parte de Dios.
No, ¿eres parte de Dios? Seguro sí, muéstrame, pero no tienes una iglesia. Mire, si le preguntáramos a los apóstoles, Juan, Pedro, ¿es posible ser cristiano y no ir a la iglesia? ¿Sabe cuál sería su respuesta? ¿Cómo puede pensar una persona que es posible si la iglesia es el propósito de Dios sobre la tierra? Dios no va a salvarlo a usted, va a salvarlo a la iglesia. Y lo va a salvar a usted porque es parte de la iglesia. Entonces toda la voluntad de Dios que se haga en la tierra es a través de su iglesia. La gran mayoría de cosas que se hacen es a través de la iglesia. Ahora usted se preguntará, ¿por qué no hacemos más? Porque usted no quiere. ¿Por qué la iglesia no impacta más? Porque somos perezosos, porque somos desobedientes. Pregúntese, ¿por qué la iglesia, si es el cuerpo de Cristo, si lo estamos leyendo, si es la manera de expresar la voluntad de Dios en la tierra, entonces, ¿por qué no sigue más? Y vaya conmigo al versículo 10, al versículo 27. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia, cada uno de los que son salvos. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Circule la palabra cada uno de ustedes y circule la palabra todos juntos. Usted es el cuerpo de Cristo si tiene a Cristo. Y no puede vivir lejos. Si a usted se le cayó una uña, esa uña está muerta o tiene gangrena o tiene una enfermedad. Y yo le pregunto, ¿cómo es su vida cristiana? ¿Está lejos? Tiene una enfermedad. Tiene una uña, tiene una gangrena, se está gangrenando. Lo llevo a la siguiente verdad: la iglesia es la que preserva al mundo. Yo necesito que entendamos esto. Pastor, pero yo sí pensé que la iglesia era ya el lugar que hace el sonido y está y hay alabanza y hay todas estas cosas y bueno, y la comida es rica. No. La iglesia, escuche esto lo que pasa, la iglesia es la que preserva al mundo. Usted preserva el mundo. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 13, que nuestro papel es preservar, es salar la tierra. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y voy a explicar algunas cosas de esta. Mire lo que dice: ustedes son la sal del mundo. ¿La sal de quién? Del mundo. No se escucha. ¿La sal de quién? Del mundo. Usted es sal. Dice, si la sal pierde el sabor, ¿para qué sirve? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Nosotros, la sal lo que hacía en la antigüedad era que a la comida, para que no se dañara el fin de semana, o la guardaban en el lugar, le ponían a la carne sal, y entonces ella se mantenía por más tiempo de lo normal, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Y Dios utilizó ese ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, para decirnos a nosotros que nosotros somos los que preservamos el mundo alrededor. Usted no sabe el impacto que usted tiene en su familia. Usted no sabe que si su conversión es la que está evitando una cantidad de cosas. Mire, yo conozco familias todas mal, que se fueron a pique, iban a piques todas en bajada, y comenzó uno solo que se convirtió, uno solo que se volvió a Dios, uno solo. Comenzaron el esposo, los hijos a volverse a Dios. Uno solo, y comenzó a pararse la maldad. Pero es que no son creyentes, no, pero es como si se hubiera detenido la maldad de una familia. Pero pasa en pueblos, pasa en naciones, pasa en una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque su papel es preservar, aunque usted no lo vea. Sus oraciones tienen un impacto mayor del que usted cree. Su manera de ver, lo que le enseñan, tiene un impacto mayor de lo que usted cree. Mire, las leyes, tantas cosas han sido impactadas por Dios a través de su iglesia, que es la que han hecho que el mundo se preserve. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos ahora? La iglesia está comprometiendo sus principios, y como está comprometiendo sus principios, está dejando que todo entre y está dejando de salar. ¿Sabe por qué su familia no se convierte más rápido? Porque usted y yo no nos convertimos más rápido, porque nosotros somos la sal de su casa. Papá, ¿sabe usted que usted es la sal de su familia? ¿Sabe usted que usted es la sal de toda su casa? Mire, les voy a contar una cosa que es muy importante entenderla. El final de los tiempos, dicho en el libro de Tesalonicenses, vendrá de esta manera. Escúcheme lo que va a pasar. Dice la Biblia que quien está deteniendo la maldad de los hombres y de las mujeres en este mundo, y ya la vemos bien levantada la maldad, es el Espíritu Santo. ¿Quién la detiene? Usted se preguntará, ¿por qué será que yo no pequé más?
¿Por qué será que yo no caía en esta situación? ¿Por qué será que yo no consumí más? ¿Por qué será que yo no robé más? Quiero que sepa que hay alguien que se llama el Espíritu Santo deteniendo la maldad. Y la razón por lo que la detiene es por la iglesia. No porque usted sea buena gente, es por la iglesia. Él detiene la maldad del mundo por la iglesia. Pero también nos cuenta el libro de Tesalonicenses que en el tiempo donde Dios venga a juzgar, el mismo Señor Jesucristo, la iglesia será quitada. Y en el momento que la iglesia es quitada, la maldad crecerá sin medida. La maldad va a crecer sin medida. Usted ya se puede imaginar que es sin medida con lo que estamos aquí. Y usted puede confirmar conmigo que los últimos 20 años hemos visto cosas que nunca habíamos visto. Mire, yo conozco generaciones de padres o de gente mayor que dice: yo nunca había visto esto en mi generación. Y hoy estoy viendo y me preocupa hasta tener hijos. Y saben una cosa, estamos en esos tiempos. Pero ¿sabe por qué? Porque usted y yo dejamos de ser sal. Porque dejamos de vivir vidas de iglesia. Y se pregunta: ay, pastor, ¿por qué es que Dios no me bendice más? ¿Por qué no puedo salir de esta adicción? Porque usted sigue viviendo una vida ajena al plan del diseño de Dios. Amén. Lo llevo a la siguiente: la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es tan importante que Dios dice: es que ustedes son mi familia. Él mismo se llama Padre. Le dice a Jesús: Él es el hermano mayor de ustedes. Y cuando nos ve a nosotros, no ve una institución, ve una familia. Por eso les decía, el mundo entero no está buscando una institución. Usted no está buscando un trabajo, esa no es la realización de su vida. Usted está buscando la familia, usted está buscando a Dios. Y la Biblia nos dice que ahora nosotros somos su familia y por consiguiente somos la prioridad de Dios. Y vaya conmigo a Efesios 2:19. Y escuche cuando el Señor dice: ahora que usted está caminando con Dios, usted no pasó a ser un número de Dios. Usted pasa a ser alguien de la familia de Dios. Y yo quiero que usted lo entienda, la familia de Dios. Y dice en el versículo 19: así que ahora ustedes, los gentiles, o sea, gente que no es de parte de Dios, de la familia, ya no son desconocidos ni extranjeros. Repita, amigo: ya no soy desconocido. Ya no soy extranjero. Y escuche lo que dice: son ciudadanos. Quiero que resalte las palabras los ciudadanos. ¿Qué le dan a usted cuando es ciudadano de este país? ¿Le dan un qué? Un pasaporte. Quiero que sepa, usted tiene pasaporte ya en el cielo. Bueno, se puede ir a la casa. Usted ya tiene el pasaporte de los cielos. ¿Sí? Pero sabe una cosa, no es suficiente. No es suficiente ser parte del reino de los cielos. Hay un nivel mayor. No es suficiente ser de la nacionalidad. Como usted se siente aquí, usted se siente, ¿qué se siente? ¿Británico? ¿Se siente español? ¿Se siente italiano? ¿Se siente brasileño? ¿Se siente? ¿Qué se siente? ¿Se siente latino? ¿Se siente de su país? Pero usted y yo sabemos que eso no vale nada. No valen absolutamente nada. Nos vale para 2 o 3 cosas acá, pero no vale nada. Ahora Dios dice: ustedes ahora son ciudadanos. Pero quiero que siga y escuche lo que dice: junto con todo el pueblo santo. Punto. Repita conmigo: punto. Son miembros de la familia de Dios. Quiero que circulen las palabras: son miembros de la familia de Dios. Cuando usted comienza a caminar con Jesús, usted se vuelve miembro de la familia de Dios. La iglesia es tan importante que Él dice: esta es mi familia. Por eso es que experimentamos un amor tan grande cuando vivimos vida de iglesia. Usted se siente en familia. Ahora, y usted pregunta: pastor, yo a veces tengo conflictos. Es su conflicto de su familia en la tierra, de sus fileos, y no es un conflicto del ágape. Porque el ágape, el amor de Dios, ya lo aceptó y usted es parte de esa familia. Pero tiene que comenzar un proceso para que viva su familia. Usted es parte de algo mayor que lo que usted pueda pensar. Mire, aquella cosa que usted desprecia aquí en la iglesia: me tocó coger una escoba, me tocó hacer esto, me tocó esto, me pidieron que me parara en la puerta. Aquellas cosas que usted dice para Dios son tan grandes porque es parte de la familia. Y usted sabe qué significa eso en su casa. Escuche lo que dice el versículo 20: juntos constituimos su casa. Repita conmigo: yo constituyo su casa. Y quiero que lo circule, por favor. Juntos constituimos su casa. Somos de su casa, de su pueblo.
Somos su familia, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta casa, las reglas de esta casa, escúcheme esto, no está edificada en Freud, no está edificada en el manual de Carreño, no está edificada en ningún otro concepto de universidad, no está edificada en ninguna filosofía, no está edificada en el comunismo, está edificada sobre el concepto, sobre la enseñanza de apóstoles y profetas. Por eso nosotros sabemos cómo llevar una familia. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo las iglesias sacan mejores familias? No porque sean más inteligentes, es porque están formadas sobre el fundamento de aquel que diseñó la familia. No es una tontería, es algo muy sencillo, pero es algo muy grande a la vez. ¿Cómo puedo ser papá? Bueno, mire lo que dice Dios como papá. Sencillo, Él lo hizo. Si usted lo hace todo el tiempo, el que es buen cocinero, usted le pregunta cómo sale la cocina y Él le dice, bueno, si usted quiere saber cómo hacer las cosas y cómo crear una buena familia, y por eso es que cuando una persona viene caída totalmente, está hacia el abismo, reconoce a Jesús, se levanta y su familia comienza a levantarse poco a poco, porque tenemos un pensamiento y un entendimiento. Amén. Lo que nos lleva al último lugar, a la última verdad que vamos a ver, y luego vamos a ver 4 cosas prácticas rápidas. La última verdad es que la iglesia entonces es lo único que pasará a la eternidad. Quiero que piensen esto es mucho más grande de lo que usted ha visto. La NASA no pasará a la eternidad. El gobierno de los Estados Unidos no pasará a la eternidad. La economía china no pasará a la eternidad. Las universidades de Oxford, Cambridge no pasarán a la eternidad. Los colegios no pasarán a la eternidad. Nada pasará a la eternidad. Usted solo no pasará a la eternidad. Lo único que pasará a la eternidad es la iglesia. Es lo único. La Biblia nos dice, nada más va a pasar. Mire, sea parte de lo que quiera. El partido conservador no pasará a la eternidad. El partido de fútbol de Millonarios no pasará a la eternidad. El Chelsea no pasará a la eternidad. Cualquier tontería que usted ponga a sus ojos no pasará a la eternidad. Usted puede embalucarse en todo lo que quiera, pero ninguna de esas cosas pasará a la eternidad. Lo único que pasará a la eternidad es la iglesia. Quiero que lo piense, nada más pasará a la eternidad. Quiero que se detenga ante semejante pensamiento. Su familia no pasará a la eternidad si no es parte de la iglesia. No hay eternidad sin iglesia. La puerta al cielo no es una puerta, es una persona. Tiene forma de iglesia. Piense lo que le estamos diciendo. Hoy el llamado es para usted y para mí ser parte de la iglesia. La iglesia es lo máximo que hay. Pastor, es que usted vive. Claro, por eso no lo vivimos, lo invertimos, por eso nuestras familias, por eso queremos envejecer, por eso quiero que me entierren aquí atrás o me entierren aquí abajo, donde quiera, pero quiero estar enterrado con mi iglesia. Porque es que no hay nada más importante, no hay mejor negocio. Usted está dedicando su vida a hacer finanzas y a tener dinero, y lo está haciendo mal, porque no está dedicándose a la iglesia. Quiere vivir solamente para su matrimonio, lo está haciendo mal. Quiere vivir solamente para sus hijos, una buena cosa, lo está haciendo mal, no pasará a la eternidad. Quiere educar a sus hijos para que vayan a la universidad y tengan los mejores trabajos y ganen 100,000 libras al año, no pasará a la eternidad. Lo único que pasará a la eternidad es la iglesia. Dele un aplauso a Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis 19, versículo 6. Entonces, y Apocalipsis es el relato de las cosas que van a pasar en los últimos días. Y mire, y Juan, dice la Biblia que Dios llevó a Juan y comienza a analizar uno de los mejores libros y más organizados que hay en la Biblia. Nunca crea si alguien le dice es una locura y un desorden lo que hay en Apocalipsis. Es tan ordenado, es el libro más ordenado de la Biblia. Y al final de ese libro tan ordenado, Juan miró todas las cosas y no vio la NASA, no vio el reino de los egipcios, no vio al reino de Inglaterra, no vio a los chinos, no vio a ninguna parte. ¿Sabe quién vio? A la iglesia. Juan no vio otra cosa. Y yo quiero que usted se detenga a pensar en qué quiere usted invertir el resto de sus vidas. ¿En un hospital? ¿En la obra social? No pasará. Si su obra social no es a través de la iglesia, no pasará. Pastor está diciendo, sí, usted tiene que ser parte de la iglesia. Pastor, la CCI, no, usted tiene que ser parte de la iglesia de Dios.
que todo lo que usted haga tiene que salir desde allí. Por eso el amor y el afecto de aquellos hombres que vivieron con Dios, el afecto era la casa de Dios. El afecto era el lugar donde se unen el cielo y la tierra. Por la iglesia murió el mismo Señor Jesucristo para edificarse una iglesia para sí mismo. Él es la edificación de su iglesia y es lo único que Él ama. Apocalipsis 19:6 dice: entonces escuché algo así como las voces de una gran multitud. ¿Qué escuchó? Circulan las palabras, las voces de una gran multitud. Esa gran multitud no era un equipo del Chelsea. Ese no era el Liverpool. Ese no era un concierto. Esa gran multitud era una iglesia. Altos, bajos, con pecados, con tantas situaciones, pero una iglesia transformada. Jesús no está transformando gente sin iglesia. No está transformando porque la gente que transforma es su iglesia. Por eso usted tiene que decidir en qué lugar quiere estar en su vida y dónde va a pasar el resto de años. ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a afianzar su familia? Si no afianza su familia en la iglesia, no pasará la eternidad. Y escuchen, padres, por favor, es un ruego que le hacemos. Piensen en sus hijos. Piensen en las siguientes generaciones. Escuche lo que dice: y aquella voz gritaba: alabado sea Dios, el Señor nuestro, Dios todopoderoso, reina. ¿Qué gritaba? Alabado sea Dios y Él reina. Yo le hago una pregunta: ¿quién es el único grupo? ¿Quién es la única institución? ¿Quién es la única familia en esta tierra que grita alabado sea Dios? ¿Quién es? Nadie más. Usted puede ir a una universidad hoy decir alabado sea Dios, dice tú eres un homofóbico. Las familias son así: eres homofóbico. Usted puede ir a cualquier parte del mundo y le dice eres contrario. Usted puede matar a un hijo desde el pequeño. No importa en el lugar del vientre en el que esté, usted puede hacerlo. ¿Es asesinato? No, usted está yendo en contra de mis derechos. Mi cuerpo, mi voto. Esa es la iglesia, la única que dice alabado sea Dios, que en pocas palabras es que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque muchas veces usted y yo no sabemos ni cómo decir alabado sea Dios. Lo que estamos diciendo y viviendo, alabado sea Dios, es Señor, que se haga tu voluntad. Es lo único que estamos diciendo. Y escucha lo que dice el versículo 7. Al final, quien se regocija, dice alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado la hora de la boda del Cordero, y a su novia que ya está preparada. ¿A su qué? Quiero que circulen las palabras. En el libro de Apocalipsis, ya la palabra iglesia ya no existe. Se transforma a novia. La iglesia está preparándose para estar con Jesús. Y en el final se llamará novia y esposa. Y eso es lo que le está diciendo. Al final del tiempo será esto. Entonces hemos visto que la iglesia es el propósito de Dios en la tierra. Que la iglesia es lo más valioso que existe en este mundo. Que la iglesia es el único reflejo del cielo en la tierra en este mundo. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que la iglesia es la que preserva el mundo. Que la iglesia es la familia de Dios y que la iglesia es lo único que va a pasar a la eternidad. Si esto no son razones para usted y para mí, para hoy tomar una decisión y decidir morir por la iglesia, entonces yo no sé qué tiene usted. Para mí son razones suficientes. Pero le voy a explicar 4 cosas rápidas de por qué la iglesia es importante entonces para usted. ¿Por qué es necesario que usted construya la fe a nivel personal? Primero, la iglesia es donde Dios lleva a cabo su proceso de adopción. Ya le dije qué significaba para Dios. Ahora le voy a decir qué significa para usted. Dios no va a llevar su proceso de adopción en ninguna otra parte que no sea la iglesia. Mire, le voy a decir una cosa. Si no está dispuesto a estar dentro de la iglesia, a amar la iglesia de Dios, no esté dispuesto a ser adoptado por Dios. Pastor, ¿qué significa esto de adopción? Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículo 5. Significa que ninguno de nosotros ha nacido hijo de Dios.
Hay una teoría que se llama la paternidad universal. ¿Cómo se llama? Anótelo allí. La paternidad universal dice que toda aquella persona que nace es hija de Dios, y eso es totalmente falso. Es totalmente falso, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que, de acuerdo, son hijos a lo que dice el capítulo 1 de Juan, lo cual es el certificado de adopción de Dios sobre los hombres. A todo aquel que cree en Él les dado el derecho de ser hijo de Dios, es decir, lo adoptaron. Ha recibido a Jesús. Y lo que Dios quiere es adoptar más y más gente, y quiere permitir, pero para ser adoptado usted tiene que decirle a Dios y tiene que permitir la adopción. Hace muchos años le dije a uno de mis hijos: ¿quieres que yo sea tu papá? Tienes que aceptar. ¿Te gustaría que yo sea tu papá? Y usted tiene que decirle al día de hoy, porque hay muchos hijos dentro de la iglesia de Dios que no quieren la adopción de Dios, pero quieren todos los derechos del reino del cielo, quieren toda la herencia, pero no quieren ser adoptados. Y mire, y le voy a decir una cosa: este es el proceso de adopción, se hace en la iglesia. El contexto de su adopción es acá, es con los santos, con la familia de Dios, acá o en la iglesia donde Dios lo traiga. Quizás usted hoy esté visitándonos y tenga que ir a su iglesia después, y no le estoy diciendo que esta es la iglesia, le estoy diciendo tiene que ser parte de la iglesia de Dios. Y escuche lo que dice: Dios decidió de antemano adoptarnos. ¿Quién decidió? Dios. ¿No se escucha? ¿Quién decidió? Dios. Circule la palabra Dios, por favor. Dios decidió. ¿Cuándo lo decidió? De antemano. ¿Cuándo lo decidió? De antemano. Hace muchos años había pensado en usted y en mí. Mire qué belleza es la adopción de Dios. Dice: y decidió adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Pero escuche las últimas palabras, porque son maravillosas en cuanto a usted y en cuanto a mí. Son palabras que tienen miel para usted y para mí. Y eso es, escuche lo que dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Mire qué hermoso, usted que ha sido dejado por su esposa, por su esposo, por sus padres, usted que se murió, quizás que tuvo una mamá que no hizo el trabajo, un papá que no ha hecho el trabajo, quizás usted que vino al mundo y cree que es un accidente. Y Dios dice: usted no es un accidente. Eso es precisamente, adoptarte a ti es precisamente, es eso, es la iglesia, es lo que yo anhelaba en mi corazón, lo que quería hacer. Y escuche lo que dice la última parte: y le dio gran gusto hacerlo. Gran gusto hacerlo. Cierre sus ojos un momento y escuche. Le dio gran gusto adoptarlo. El Señor está muy contento, está feliz. No se sienta solo, no se sienta mal. Él está feliz de adoptarlo. No tenga temor a que Dios lo adopte. Entregue su vida en adopción. Deje que Dios lo adopte. No tenga temor, porque Él dice: me da gusto adoptarte. Me da gusto que ahora te estaba esperando desde antes de la creación del mundo, que entraras y caminaras por estos caminos que yo he hecho para ti, que fueras parte de esta casa. Ya tienes tu cama, ya tienes tu mesa, ya tienes tu habitación en mí, porque yo he decidido, aún antes de que nacieras, sabía todo lo que iba a pasar en tu vida y decidí adoptarte. Pero si te he fallado, Señor, y Él dice: no importa. Yo no te adopté porque hubieras fallado, te adopté porque te amo. Y no importa cualquiera que sea su pasado, Dios lo ha adoptado y le dio gusto adoptarlo. Gracias, Señor. Abra sus ojos un momento y quiero que circule la palabra: le dio gran gusto hacerlo. El único lugar, el lugar donde Dios pidió un niño en adopción, pidió varios niños en adopción y los trajo. ¿Y sabe dónde los puso? En su casa, en su iglesia. Hay niños que se salieron de la iglesia, de la casa de Dios, y se fueron caminando, dejaron de crecer. Dios no lo va a traer, allá no lo puede alcanzar, lo va a hacer vivir y lo va a hacer crecer y lo va a nurture, lo va a nutrir en la casa. Este es el lugar de la adopción suya. Este es el contexto donde usted va a crecer, donde usted va a ser, donde van a cambiar los pañales. Aquí es donde le van a dar disciplina.
Aquí es donde le van a dar amor, donde le van a sacar los gases. Aquí es donde lo van a sujetar. Aquí es donde usted va a ser cambiado, porque es el lugar de adopción de Dios. Es la casa de adopción, no hay otra casa. Entonces esa es la primera razón por la cual usted necesita vivir vida de iglesia. Y escuche lo que digo, tener vida de iglesia. No ir a la iglesia, no se engañe. Es vivir la iglesia, es amar la iglesia. No es el domingo, yo tengo y dejo cualquier cosa, hoy tengo tiempo para ir. Eso no es vivir la iglesia. Es amar, es vivirla, es vivir para la iglesia. Lo llevo a la segunda razón. En la vida de iglesia, Dios le confirma que usted es salvo. Miren, la vida de iglesia es una de las señales más importantes de su salvación. De hecho, le voy a contar una cosa. ¿Sabe qué significa bautismo? Bautismo es estar sumergido en un grupo. Lo hemos visto en películas. Cuando viene una persona en una universidad, de esas películas de antes chistosas, y decían vamos a bautizarlo en la fraternidad, y hacían cualquier cosa, una broma o lo que fueran, y era parte de la universidad. Ese era su bautizo. El bautismo de la iglesia es pertenecer a ella. Y cuando una persona dice yo quiero ser bautizado, lo que está diciendo es yo quiero ser parte de esos que están en la iglesia. La semana pasada les decía que había un pueblo en España donde se convirtieron, y eran algunos pocos, y el pueblo comenzó a decir, los gobernantes del pueblo que tenían otro tipo de religión comenzaron a perseguirlos, a tal punto que les dijeron en el momento cuando se morían, en el funeral y en el cementerio, les dieron parte con las prostitutas solamente y con los ladrones. ¿Y sabe qué pensaba yo? Quiero ser como Moisés, que me entierren con las prostitutas y los ladrones, desde que me entierren en mi iglesia. Quiero que piense usted en eso. La confirmación de que usted está en Cristo es ser parte de una iglesia. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, quiero que circule estas dos palabras, hermanos creyentes, y coloque la palabra iglesia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, es decir, nuestra iglesia, si amamos a la iglesia, no mi iglesia CCI, no el buena gente, si amamos la vida, el amor de la iglesia, dice, escucha lo que dice, eso demuestra. ¿Qué dice? Demuestra. No se escucha. ¿Qué dice? Demuestra. El amor de la vida de iglesia demuestra que hemos pasado de la muerte a la vida, y que ya, pero el que no tiene el amor sigue muerto. Lo que demuestra que una persona inmediatamente tiene la vida de Cristo, tiene que buscar el cuerpo. Inmediatamente tiene la vida de Cristo, tiene que buscar donde bautizarse. Por eso es que Jesús les dijo, vayan y bautícense. Lo que les está diciendo es vayan y hagan parte de una iglesia. Necesitan pertenecer y necesitan experimentar, porque es el lugar donde los voy a adoptar y es el lugar donde yo voy a sellar su salvación. No se puede ser salvo sin iglesia. No se puede ser salvo sin iglesia. Y no se puede ser iglesia sin ser salvo. No se puede ser iglesia sin ser salvo. La tercera razón es que en la vida de iglesia Dios me transforma. Algunos han escuchado la palabra santo, y le voy a decir una cosa. Cuando hemos escuchado la palabra San Pablo, San Juan, San Judas, y hemos escuchado todas las palabras acerca de los santos, no se refiere a un mejor lugar, se refiere a una condición: personas santificadas. Usted es tan santo como Juan, usted es tan santo como Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque pertenece al pueblo santo, pertenece a la iglesia de Dios. El lugar donde usted es transformado o de donde es santificado, y quiero que escriba allí, la palabra santificado es igual a transformado a la imagen de Dios. Una persona que es santificada es igual a una persona que está volviéndose como Jesús. Eso es santo. Por eso usted es santo, es apartado para Él. Y el lugar donde Dios lo aparta es la iglesia. Y escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 2: a la iglesia de Dios. ¿A quién es? ¿No se escucha? ¿A quién?
a la iglesia de Dios y le dice que está en Corintios, a los que han sido santificados. Quiere decir que la iglesia es igual a santificación, o que estar dentro de la iglesia es un proceso de santificación, es un proceso de transformación. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué la gente de las iglesias se estabiliza en su vida? El borracho se estabilizó, el que era borracho. El que era mujeriego salió de su problema y se organizó su matrimonio, a no ser que otro no quiera. El que era adicto salió de sus problemas de adicción y comienza su vida que era así o que iba hacia abajo y comienza a estabilizarse. Porque el lugar donde él lo fue, del lugar donde Dios lo cambia en la iglesia, escuchando el evangelio, viviendo vida de iglesia, en la célula, participando, lo va transformando cada día vez más y más a Cristo. Y por eso él dice a la iglesia, a los que han sido santificados. Escuche lo que sigue en la siguiente parte: en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Circule las palabras otra vez: llamado a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia y la vida de iglesia es en la vida de iglesia donde Dios nos transforma. No lo va a transformar en otra parte. ¿Sabe cómo se llama la iglesia? El laboratorio de Dios. Grupo de alabanza, acompáñenme por favor. ¿Saben? El laboratorio de Dios, el lugar, el gimnasio, el lugar donde Dios experimenta. Aquí le van a doler los huesos. Aquí va a recibir consuelo. Aquí va a tener que abrir el corazón. Aquí le van a decir verdades que nunca más le van a decir. Cosas que nadie le dijo, ni su esposa ni su esposo, que usted no había escuchado. Van a ser verdades tan dolorosas. ¿Por qué? Muchas veces porque Dios tiene que mirar su pecado. Miren, la iglesia llega donde nadie más llega. La iglesia llega donde no llega el cónsul. Los hospitales no llegan a su casa. Aunque usted tenga una enfermera, no llega más profundo. Las escuelas no llegan al corazón de sus hijos. Lo único que llega a su casa y a su corazón es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia opera a través de Cristo. Por eso usted dice: esto nunca se lo había dicho a nadie. Me habían abusado, habían pasado tantas cosas y hoy en mi corazón yo lo puedo decir. ¿Sabe por qué? Porque Cristo llega donde nadie más llega. Vaya y piénselo en este momento: hacia dónde llega su equipo de fútbol, hacia dónde llega su empresa. Le dará una cama, le dará un coche, le dará una casa, pero nunca llegarán a transformar su corazón. Una universidad nunca llegará a transformar el corazón de ninguno. Así es que piense bien dónde va a invertir el resto de sus vidas, dónde va a invertir su tiempo, sus hijos, todo lo que va a hacer. Pues no hay un propósito que pase a la eternidad, sino el propósito de estar en la iglesia. El único propósito que tiene Jesús en esta tierra. Es tan grande el propósito que va a crear cielos nuevos y tierra nueva para la iglesia, para nadie más. Usted y yo estamos ante hoy una decisión de nuestros corazones. No es una decisión de alianza con la iglesia CCI, es una decisión de alianza con los santos que están alrededor del mundo, pero participando a través de una iglesia local. Todo aquello que son excusas, yo sigo a Dios pero no sigo a hombres, es falso. Es nada más y nada menos que una razón para rebelarse, porque Dios ha puesto la iglesia en medio de hombres con dificultades, para que el hombre pueda ser transformado y santificado. No hay excusas. Cualquier cosa que usted diga el domingo para ir y para participar son simplemente excusas. Usted las puede decir todos los días de su vida hasta que se muera, y en ese momento usted se dará cuenta que perdió su eternidad. ¿De qué quiere ser parte? Dios nos está llamando y nos está confrontando esta mañana. No habíamos entendido que esto es lo que ama a Dios. Por último, es en la iglesia la que recibo propósito, en la vida de iglesia donde recibo propósito. Y quiero llevarlo terminando a Efesios capítulo 1 versículo 22. Escuche lo que dice. El propósito es entender para qué hemos sido creados. Es descubrir qué es lo que yo tengo que hacer. Y el único lugar donde usted descubre el propósito para lo que es en su vida, usted seguirá frustrado como ama de casa si no lo combina con lo que Dios es, el propósito de Dios. Usted seguirá frustrado en su oficina
Usted será un estudiante sin propósito. Usted tendrá millones sin propósito, hasta que usted no lo combine con el propósito de Dios en su vida. Y ese propósito lo encuentra en la iglesia. Usted podrá hacer lo que quiera, podrá ser un cocinero, podrá ser un limpiador, pero será el hombre más y la mujer más miserable en la vida si no lo combina y si no permite descubrir el propósito de Dios en su vida. Usted podrá ser el mejor director de compañía que haya, y la compañía más, la mejor de las compañías. Podrá ser como Moisés, que estaba allá en el palacio del faraón, pero si no descubre su propósito, su vida será miserable. Por eso fue que Moisés dijo: no quiero estar más en este faraón, no quiero ser parte de este templo y de este palacio. Prefiero que ya me llamen y morir con los esclavos. Y tuvo que salir a morir con los esclavos. ¿Sabe por qué? Porque prefirió la iglesia antes que el mundo y sus deseos. Porque encontró el propósito verdadero para su vida. ¿Sabe cómo sale de esa depresión? Busque el propósito de Dios. ¿Sabe cómo enmienda las faltas que ha hecho? Busque el propósito de Dios. Y escuche lo que dice Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿Cuánto puso? No se escucha. ¿Cuánto puso? Quiero que circule esa palabra. Todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Hizo cabeza quiere decir a quien volvió el director, a quien volvió la persona que administra todo, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y escuche lo que sigue a continuación. Estas palabras son fuertes. Todo para beneficio de la iglesia. Todo lo que tiene Cristo es para su iglesia, y fuera de su iglesia no hay nada. No está dispuesto, no murió por otra cosa, no está dispuesto. Usted tiene que entregarle su vida hoy a Dios y vivir para la vida de iglesia. Si no, usted se está perdiendo todo lo que Dios tiene para usted. Y escuche lo que dice, vuelva a él, versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y escucha lo que dice a continuación: Él la completa. ¿El qué? ¿El qué? Él la completa. Él la llena. Y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes. Todo lo que hay en este mundo es por Cristo, para Cristo y para beneficio de su iglesia. Usted necesita la iglesia para que Dios lleve su adopción en usted. Usted necesita la iglesia para confirmar su salvación, para que lo santifique y para encontrar su propósito. Esa es la palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.